Buenas tardes, mi nombre es Wanda Botelo y seguimos con el curso de Administración e Inspección de Obras. Continuamos con la unidad 3, Inspección de Obras Civiles. Los objetivos específicos a tratar el día de hoy es, primero, conceptualizar el proceso de inspección de obras civiles y su importancia en la eficiencia del proceso constructivo. Segundo, describir las fases que caracterizan el proceso de inspección de una obra civil. Tercero, describir los objetivos y factores esenciales del proceso de inspección de obras civiles. Cuarto, interpretar las funciones y responsabilidades del ingeniero inspector. Y quinto, describir los elementos constructivos de un programa de inspección de obras civiles. Comenzamos con la definición de inspección de obras civiles. Aquí le presentamos dos definiciones. La primera es la definición técnica, que es el ejercicio de control orientado a garantizar que el proceso constructivo cumpla con la calidad y los estándares de seguridad requeridos. Su objetivo primordial es evitar los vicios ocultos, asegurar la durabilidad de la estructura y verificar que los materiales utilizados, concreto, acero y agregado, pasen las pruebas de resistencias pertinentes. Como segunda definición en el área administrativa y legal, desde el punto de vista de la gestión, la inspección es la representación del propietario o ente contratante en el sitio de obra. Este tiene la facultad de, primero, avalar el avance real, es decir, que se deben validar las mediciones para proceder a los pagos, es decir, las valuaciones. Segundo, registrar el historial, que es documentar cada evento en el libro de obra. Tercero, velar por el cronograma, que es asegurar que los tiempos de ejecución se ejecuten en la planificación original. En términos generales, la inspección de obras civiles es la representación del contratista y a su vez debe garantizar el cumplimiento exacto, según lo proyectado, de la ejecución de una obra civil. A continuación les presento los elementos claves de la inspección de obras civiles. Lo primero es la prevención. Debemos detectar los errores antes de que se conviertan en fallas estructurales o pérdidas económicas. Esto quiere decir que si nosotros estamos en una inspección y vemos que los procesos no se están realizando como se deben o como están proyectados, debemos tomar acciones inmediatas. Esto con el fin de evitar que ocurran daños estructurales en el futuro o pérdidas económicas durante el avance de la obra. En cuanto a la certificación, debemos dar fe pública de lo que se está pagando realmente es lo que se está construyendo. Y por último, debemos cumplir con las normativas y se debe aplicar estrictamente las normas vigentes, como son la COVENIN en Venezuela o estándares que son las ASTM internacionales y las leyes de seguridad laboral. En cuanto a la inspección, se dice que la inspección es el puente entre el proyecto ideal y la obra real, garantizando que el primero se cumpla sin comprometer la seguridad ni el presupuesto. Les presento 4 elementos de la inspección. Uno, debemos garantizar la calidad y la seguridad, que todo lo ejecutado cumpla con los estándares normativos y lo proyectado en la memoria descriptiva. 2, la representación y autoridad, que nosotros como inspectores somos los que representamos a la empresa que está contratando y pues por ende debemos verificar y hacer valer todas nuestras indicaciones. Tercero, el control económico, la verdad administrativa. En esta parte, nosotros debemos velar porque los recursos económicos destinados a la obra sean justos, claros y que no haya desviaciones aparte. Y por último, la memoria histórica leal, que esto corresponde a lo que es el libro de obra, que es allí donde se deben detallar cada una de las actividades realizadas por días y verificadas y aprobadas por el ingeniero inspector. Ok, hablemos un poco de lo que son los pilares fundamentales en la inspección. La garantía de calidad y seguridad, pues este significado es esencial en la inspección, ya que garantiza la reducción de riesgos, ¿sí? Sin inspección no hay garantía de que el concreto tenga la resistencia calculada o que el acero esté colocado según el diseño estructural. Su presencia segura
que la obra sea segura para sus futuros usuarios. Hay que recordar que nosotros tenemos una ley que nos obliga a ser responsables durante 10 años sobre la durabilidad de la obra. Como segundo, pues la representación y autoridad, aquí indica que la inspección significa ser los ojos y oídos del contratante, ya sea el Estado o un ente privado en el sitio, y representa autoridad para aprobar o rechazar materiales, detener trabajos que no cumplan con la norma e interpretar de forma definitiva los planos ante cualquier duda del constructor. Como tercero está el control económico, que es la verdad administrativa. Aquí, pues, desde la administración de obra, la inspección significa certificar la inversión. Significa que cada bolívar o dólar invertido corresponde exactamente a una cantidad de obra ejecutada. Sin la firma del inspector, en las evaluaciones no hay flujo de caja legítimo, lo que protege el patrimonio del cliente y la transparencia del proceso. Por último, la memoria histórica y legal, que bueno, inspeccionar significa documentar. A través del libro de obra, la inspección da significado legal al tiempo. En caso de litigios, retrasos por causas mayores o fallas futuras, lo escrito por el inspector es la prueba legal y definitiva del comportamiento de la obra. Inspección versus supervisión. Aquí encuadro con la diferencia entre supervisión e inspección. La supervisión se enfoca en que el constructor logre sus metas, es decir, la visión del contratista, pero la inspección se enfoca en que la obra cumpla con el contrato y la norma. Esto quiere decir la visión del propietario. Continuamos con la obra civil. Su definición es: se entiende por obra civil a toda construcción, instalación o infraestructura fija o provisional que se diseña y ejecuta con el fin de satisfacer las necesidades de una comunidad o de la sociedad en su conjunto. A diferencia de la edificación privada pura, la obra civil suele estar ligada al desarrollo de las infraestructuras de un país. Esta obra civil se divide en infraestructura de transporte. Esto corresponde a lo que son las vías terrestres, carreteras, autopistas, túneles, puentes y viaductos, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Luego tenemos la infraestructura de hidráulica, que son presas y embalses, sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, redes de distribución de agua potable y canales de riego. En cuanto a obras de urbanismo, esto refiere a lo que son plazas, parques, aceras y pavimentación urbana. Y por último, las obras geotécnicas y de protección, que corresponde a lo que son muros de contención, estabilización de taludes y defensas ribereñas. Características de una obra civil. En la administración de obra es importante resaltar que una obra civil se caracteriza por interés público. Suelen ser promovidas por entes gubernamentales, aunque la ejecución sea privada. Esto quiere decir que por mucho de que un ente gubernamental ejecute un proceso de licitación, la contratación siempre va a ser a través de una empresa privada. Segundo, alta complejidad técnica. Requieren estudios de suelo, cálculos estructurales y análisis del impacto ambiental riguroso. Esto también indica que para nosotros garantizar una obra civil debe tener una alta complejidad técnica a través de los estudios correspondientes sobre todos los elementos estructurales. Tercero, marco normativo estricto. Aquí pues se rigen por las normas específicas de calidad y seguridad, como son las COVENIN en nuestro contexto local, debido a que su fallo pues afectaría a un gran número de personas. Y por último, el largo ciclo de vida, que aquí las obras deben estar diseñadas para durar décadas, lo que exige una inspección rigurosa para garantizar su mantenimiento futuro. Recuerden, la inspección es la base que controla y garantiza la durabilidad de una obra civil. Ok, continuamos con lo que son las fases de una obra civil. Tenemos la primera fase, que es la fase de planificación y viabilidad. Esta etapa es la etapa conceptual, donde se define la necesidad y se evalúa si el proyecto es posible. Para esto debemos tener en cuenta
Uno, los estudios preliminares, que son los análisis de suelo, topografía inicial y estudios de impacto ambiental. Dos, el estudio de mercadeo y factibilidad, que aquí pues lo que hacemos es una evaluación de los costos estimados versus beneficios sociales o económicos. Y tres, lo que es el anteproyecto, que son los esbozos iniciales y definición del alcance. En la segunda fase tenemos lo que es la fase de diseño y proyección, fase de ingeniería. Aquí es donde nosotros entramos de lleno. Dice, aquí es donde se genera la documentación técnica que el inspector deberá supervisar más adelante. Primero, la ingeniería básica y de detalle, la elaboración de planos estructurales, hidráulicos, eléctricos y arquitectónicos. Segundo, el presupuesto y cronograma, que es la definición de los análisis de precios unitarios, los cómputos métricos y el plan de trabajo. Y por último, el pliego de condiciones, que es el documento legal que establece las normas de calidad que la inspección exigirá. Continuando con las fases de la obra civil, tenemos la tercera, que es la fase de licitación y contratación, que viene siendo el proceso legal para elegir quién ejecutará la obra. Para esto se siguen los siguientes pasos. Primero, el llamado a licitación, que se convoca a las empresas para que presenten sus ofertas técnicas y económicas. Segundo, la adjudicación, que ya aquí refiere a lo que es la selección del contratista, que es aquella empresa que se encuentra apta técnicamente y económicamente para su ejecución. Y por último, la firma del contrato, que es el momento en que se celebra o que nace legalmente la relación entre el contratante, el constructor y la inspección. Como cuarta fase tenemos la fase de ejecución. Aquí ya trabajamos en base a la construcción. Es la fase más intensa para la inspección de obras. Aquí el enfoque es el control de campo. Para esto necesitamos los siguientes requerimientos. Primero, el acta de inicio, que es el inicio formal de los tiempos contractuales. Segundo, el proceso constructivo, que es la ejecución física, o sea, es decir, los movimientos de tierra, fundación, estructura, acabados. Tercero, el control de calidad, que son los ensayos de materiales y verificación de niveles. Y cuarto, la gestión administrativa, que es la elaboración de las evaluaciones, libros de obra y actas de modificación. Para culminar con las fases de la obra civil, tenemos la número 5, que es la fase de recepción y cierre. Esta ya es la etapa final donde se formaliza la entrega. Aquí pues se elabora lo que es la recepción provisional, en donde se verifica que la obra esté terminada según lo pactado y comienza el periodo de garantía. Luego tenemos lo que son las pruebas finales, que es la puesta en marcha de sistemas hidráulicos y eléctricos. Tercero, los planos as-built, que son los dibujos finales que reflejan exactamente cómo quedó construida la obra. Es importante para el futuro mantenimiento. Y cuarto, la recepción definitiva, que es la liquidación final del contrato y cierre administrativo. Y por última fase tenemos la número 6, que es la fase de operación y mantenimiento, que aunque muchas veces se olvida, en la administración es la fase más larga, ya que garantiza la vida útil que corresponde a lo que es el uso de la infraestructura para el fin que fue creada. Y el mantenimiento preventivo y correctivo, que es la gestión para que la obra no se deteriore prematuramente. Ok, hablemos un poco de la inspección dentro del proceso de la obra. Primero, antes de la construcción, o sea, la fase preoperativa. Aquí pues debemos hacer revisión del proyecto, en donde el inspector pues debe estudiar los planos y especificaciones para detectar posibles errores de diseño o incongruencias antes de que se convierta en un problema en el sitio. En caso tal de que el ingeniero inspector tenga dudas sobre el proyecto, debe dirigirse directamente a los proyectistas para aclarar las mismas o hacer las correcciones necesarias. Según la verificación del terreno, se debe constatar que los puntos topográficos y las condiciones del suelo coincidan con lo que dice el estudio de suelo. Para esto ya debemos trabajar directamente con un topógrafo para poder establecer y verificar dichos puntos. Y tercero, la revisión del cronograma, que es asegurar que el plan de trabajo del contratista es realista y ejecutable. Sí, debemos tener conciencia de los tiempos, ya que no podemos decir que vamos a hacer un módulo de 12 metros cuadrados y que vamos a demorar 6 meses. Entonces, es importante verificar el lapso de tiempo y corroborar pues que esté dentro de la forma lógica en que se debe ejecutar una obra.
Seguimos con la inspección dentro del proceso de la obra y en el segundo punto tenemos el proceso durante la ejecución, es decir, el corazón de la inspección. Aquí debemos manejar lo que es el control técnico a través de la vigilancia de materiales, donde se debe verificar los certificados de calidad y toma de muestras, probetas de concreto, pruebas de asentamiento, ensayos de acero. Y debemos tener el control de los procesos a través de la supervisión de que el encofrado esté nivelado, que el armado del acero respete los recubrimientos y de que el vaciado sea el correcto. Luego está el control administrativo, que se maneja a través de la medición y cómputos, que aquí pues la inspección mide lo que realmente está ejecutado para dar validez a las evaluaciones. Sin la firma del inspector no hay pago. Y segundo, pues el libro de obra, que es la bitácora legal, donde el inspector asienta órdenes, observaciones y eventos climáticos o sociales que afecten la obra. Y por último, tenemos lo que es el control de seguridad y ambiente, que debemos garantizar de que el personal use los equipos de protección personal y que el impacto ambiental se mantenga dentro de los límites legales. Para culminar estos procesos, el punto número 3, al finalizar la obra, es la fase de cierre. La inspección final de recepción debe realizar un recorrido detallado para identificar detalles pendientes o fallas, o sea, el famoso listado de reparaciones. Aquí, pues, el inspector debe verificar, hacer pruebas de que todo esté en funcionamiento y si existen algún tipo de fallas menores, se pueden dejar pasar para el proceso de garantía. Segundo, la aprobación de planos as-built, pues el inspector certifica que los planos finales reflejen exactamente lo que se construyó, lo cual es vital para el futuro mantenimiento. Y por último, el acta de recepción provisional, que es el documento que marca el fin de la responsabilidad del constructor sobre la custodia de la obra y el inicio de periodo de garantía. Hablemos de lo que son los actores que intervienen, ¿sí? Primero el ente contratante, que es el dueño o cliente. Esta es la persona natural o jurídica, pública o privada, que requiere la construcción y aporta los recursos financieros. Su rol es definir los objetivos, aprobar el presupuesto final y recibir la obra cuando ésta ya esté hecha. La relación con el inspector, bueno, el inspector es su representante directo en el campo y debe velar por sus intereses económicos y técnicos. El segundo actor es el contratista, es decir, el constructor. Es la empresa o profesional encargado de ejecutar físicamente la obra según el contrato. La figura clave para el constructor es el residente de obra, que es el ingeniero o arquitecto que dirige la ejecución. Es la contraparte directa del inspector. Su rol es proveer mano de obra, materiales y equipos, garantizar la seguridad laboral y cumplir con los tiempos. La relación con el inspector debe acatar las instrucciones técnicas del inspector y presentarle las mediciones, evaluaciones para su revisión. Como tercer actor tenemos la inspección, que es el órgano de control, ¿sí? Puede ser una persona, inspector, o un cuerpo de profesionales, o sea, un cuerpo de inspección. La figura clave, pues el ingeniero inspector debe ser un profesional colegiado con experiencia en el área. Su rol es fiscalizar, verificar y autorizar y actúa como juez técnico entre lo que dice el plano y lo que hace el constructor. La relación con los demás, pues, es el puente de comunicación técnica entre el contratante y el contratista. Y para culminar, pues, otros actores secundarios pero vitales. Aunque no firman el contrato principal, su intervención afecta directamente el trabajo del inspector. Estos son los proyectistas, que son los ingenieros o arquitectos que diseñaron la obra. El inspector suele consultarlos cuando hay dudas en los planos o se requieren modificaciones estructurales. Los laboratorios de ensayo, que son entes externos que realizan las pruebas de resistencia al concreto, densidad de suelos, etc. El inspector debe supervisar la toma de muestras. Cuarto, los organismos reguladores, que son entes que vigilan el cumplimiento de normas ambientales, municipales o de seguridad laboral, como el INSACEL en Venezuela. Y por último, la comunidad o beneficiarios, que pues en obras públicas, los vecinos o usuarios finales que pueden ejercer contraloría social. Y pues aquí les presento un cuadro de interacción ética donde está el actor que busca y el rol del inspector en esta situación. El contratante busca la economía y la rapidez y el rol del inspector aquí es
cuidar que la rapidez no sacrifique la calidad de la obra. El contratista busca la rentabilidad, o sea, generar ganancias. Y el rol del inspector aquí es cuidar que el ahorro de costos no se use en materiales inferiores. Y por último, la sociedad que busca la seguridad y funcionalidad. Y el rol del inspector aquí es garantizar que la obra cumpla con las normas Covenin ASTM. Siguiente punto, normas y especificaciones. Como primero tenemos el marco legal y normativo a nivel nacional. En el contexto de la ingeniería civil, la inspección se rige por leyes que le otorgan autoridad y responsabilidad. Primero tenemos las normas Covenin en Venezuela, que son el manual de instrucciones de la ingeniería nacional. Destacan la serie 2000-1987, que habla sobre el sector de la construcción y que define cómo se miden las partidas y qué tolerancias se permiten. Luego tenemos la Ley de Contrataciones Públicas, que esto pues establece las atribuciones legales del inspector en obras del Estado, firmas de acta, presupuesto adicionales y evaluaciones. Como tercero, tenemos la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, que define la ética y las responsabilidades penales civiles del inspector como profesional colegiado. Y por último, las normas de seguridad Covenin-Sacel, que regulan el uso de equipos de protección, señalización y condiciones de higiene en el sitio de la obra. En cuanto al punto número 2, tenemos las especificaciones técnicas del proyecto, o sea, a nivel específico. Son los documentos cuyas particularidades de la obra que el inspector debe manejar al derecho y al revés. Primero, las especificaciones particulares. Son los detalles específicos sobre la resistencia al concreto, el tipo de acero, el grado de compactación del suelo o la marca de ciertos acabados. Segundo, los planos de construcción, que son la especificación gráfica, y el inspector debe verificar que lo construido coincida con las dimensiones, cotas y detalles indicados. Y tercero, tenemos la memoria descriptiva, que aquí pues explica el qué y el cómo de cada etapa del proyecto. Toda esta serie de elementos deben ser manejados al derecho y al revés por el ingeniero inspector, para así poder garantizar la seguridad al momento de realizar la inspección y de hacer ciertas correcciones en el sitio. Como punto número 3 tenemos las normas internacionales de resistencia. Esto es que cuando el proyecto es de alta complejidad o la normativa local tiene vacíos, se recurre a estándares internacionales. Entre ellas tenemos 3. La primera es la ASI, que se usa para todo lo relacionado con el diseño, vaciado y curado del concreto. La norma ASTM, que define cómo deben hacerse los ensayos de laboratorio, ejemplo, la prueba del cono de Abrams para el asentamiento. Y como tercero, la norma ASTO, que es fundamental porque incluye inspección de puentes y vialidad. Ok, ahora vamos a hablar sobre el objetivo principal de la inspección. Como primero tiene objetivos técnicos sobre la calidad y seguridad. Segundo, objetivos administrativos y financieros. Y tercero, objetivos estéticos y sociales. Y todos ellos van a un solo punto. Calidad, costo y tiempo. La calidad busca cumplir especificaciones técnicas, ¿sí? A través de ensayos de laboratorios y planos. El costo busca respetar el presupuesto original a través de los cómputos métricos y análisis de precios unitarios. Y el tercero, el tiempo, busca entregar en el plazo establecido. Y esto se logra a través del diagrama de Gantt o la ruta crítica. Ok, hablemos un poco de lo que son los factores internos y externos y para ello les presento lo que es una matriz de impacto para el inspector. El factor, pues, es la documentación deficiente, su origen es interno y la acción de la inspección es la revisión exhaustiva y solicitud de aclaratorias al proyectista. Otro factor son las fallas en equipos de obra, esto es de origen interno y la acción del inspector es ordenar el mantenimiento o sustitución inmediata para no afectar el rendimiento. Luego tenemos como factor las lluvias atípicas, que es de origen externo,
Y la acción de la inspección es hacer el registro en el libro de obra y verificación de afectación a la calidad de los materiales. Y por último tenemos el factor de aumento de precios, que también es de origen externo. Y la acción de la inspección es el análisis de reconsideración de precios según las fórmulas del contrato. Esto quiere decir que nosotros durante el proceso de inspección contamos con factores internos y externos. Los internos son los que podemos manejar inmediatamente y los externos son aquellos que se escapan de nuestras manos, pero sí debemos notificarlos a través del libro de obras para poder justificar cualquier retraso que este mismo genere. Perfecto, continuemos ahora con las funciones y responsabilidades del ingeniero inspector. Primero tiene funciones técnicas, que él debe chequear lo que es el control de la calidad y lo hace a través de actividades orientadas a las que la obra cumpla con su propósito estructural y funcional. Segundo, debe tener interpretación y vigilancia. Aquí el inspector debe asegurar que la construcción sea fiel a los planos y especificaciones técnicas. En caso tal de que se requiera de hacer una modificación, debe consultarse con los proyectistas y debe estar aprobado por todo el personal técnico que esté incluido en el proceso de la obra. Como tercero, el inspector debe tener lo que es la aprobación de materiales. Él tiene la potestad de rechazar cualquier material que no cumpla con las normas. Es decir, el cemento llegó vencido, el acero está oxidado o los agregados se encuentran contaminados. Como cuarto, el control de ensayos. El inspector debe supervisar la toma de muestras de concreto y las pruebas de laboratorio, verificando que los resultados alcancen el diseño esperado. Esto quiere decir que el inspector es el que decide de qué mezcla es que va a tomar la muestra para llevarlos a hacer la prueba. Y por último tenemos el orden de correcciones. El inspector debe detectar errores como un mal vibrado del concreto o niveles erróneos y ordenar su demolición o reparación inmediata. Esto con el fin de evitar daños estructurales a futuro o pérdidas económicas. Continuando con la función del inspector, tenemos lo que son las funciones administrativas, o sea, el control económico, ¿verdad? El inspector es el garante de que los recursos del contratante se usen correctamente y para esto debe seguir los siguientes procedimientos. Uno, la medición de partidas. Él debe realizar los cómputos métricos de la obra ejecutada junto al ingeniero residente. La firma de evaluaciones, que debe certificar que las cantidades cobradas por el contratista sean reales y exactas, y esto se toma de acuerdo a las mediciones que han tomado anteriormente. Manejo del libro de obra, pues debe tener al día la bitácora legal, asentando todas las órdenes, sucesos y observaciones relevantes. Y por último, el control de cronograma. El inspector debe evaluar si el avance físico coincide con la programación financiera y técnica, alertando sobre posibles retrasos. Chévere. Seguimos ahora con las responsabilidades legales y éticas del ingeniero inspector. El ingeniero inspector tiene una responsabilidad que trasciende del contrato, es una responsabilidad ante la ley y la sociedad. En cuanto a la seguridad laboral, el inspector debe velar porque se cumplan las normas de higiene y seguridad, es decir, el uso de cascos, arneses, señalización, y teniendo la autoridad para paralizar labores si hay riesgo de muerte. En cuanto a la responsabilidad civil, según el Código Civil, el inspector puede ser responsable junto al constructor por la ruina total o parcial de la obra en los años posteriores a su entrega. Esto habla sobre los vicios ocultos. Y debe tener ética profesional, ya que el inspector debe mantener la objetividad y evitar conflictos de intereses con el contratista. El inspector debe ser incorruptible para garantizar la seguridad pública. Y por aquí pues le presento un cuadro con un resumen de responsabilidades en donde tenemos lo que es la función, la responsabilidad clave y la consecuencia del incumplimiento. Como función tenemos la parte técnica, que la responsabilidad clave es la seguridad estructural, ¿sí? Y como consecuencia de no garantizar esta seguridad, pueden existir fallas, colapsos o multas normativas. En cuanto a la administrativa, la responsabilidad clave es la transparencia financiera para evitar el sobrecosto o sanciones por auditoría.
Y por último, la función legal, que su responsabilidad es el cumplimiento de las leyes. Y como consecuencia de incumplimiento, pues puede causar lo que es la suspensión del título o demandas penales. El ingeniero residente vive para que la obra se termine. El ingeniero inspector vive para que la obra se termine bien. Uno busca la meta y el otro busca la excelencia técnica. Ok, aquí les presento lo que es un programa de inspección, o sea, cuáles son los pasos y los requisitos que se requieren para tener un programa de inspección exitoso. Hablemos primero de las características, ¿sí? Debe ser de carácter preventivo, no solo detectivo. La característica principal es que debe anticiparse a los problemas. Un buen programa no espera a que el muro esté torcido para actuar. Establece puntos de control antes y durante el levantamiento para asegurar que se cumpla la plomada. Debe ser sistemático y estructurado. No puede ser aleatorio. Debe seguir una secuencia lógica que acompañe el proceso constructivo. Primero, punto de inspección. Son momentos específicos donde el inspector debe estar presente, ejemplo, antes de un vaciado de losa. Segundo, la frecuencia definida que debe determinar si la inspección es permanente, o sea, presencia 24/7 o intermitente por hitos. Tercero, debe estar basado en el control y normativas. Un programa de inspección no nace del criterio personal del ingeniero, sino que se fundamenta en las especificaciones técnicas del proyecto, las normas de calidad vigentes como la Covenin o ASI y los lapsos establecidos en el cronograma de ejecución. Como cuarto, este programa debe estar documentado y trazable. Todo lo que el programa establece debe generar una evidencia física o digital. Esto habla de protocolos de recepción, que son formatos donde se firma la conformidad de una etapa, registro fotográfico, que es la evidencia visual del proceso, y los informes periódicos, que son los reportes semanales o mensuales que resumen el estado técnico y administrativo de la obra. Como quinto, el programa debe tener flexibilidad y adaptabilidad. Aunque es un plan estructurado, debe ser capaz de ajustarse a los factores externos, como el clima, retraso de proveedores o cambio en el diseño. Si la obra cambia de ritmo, el programa de inspección debe recalibrarse para cubrir los nuevos frentes de trabajo. Sexto, debe tener integralidad, o sea, ser multidisciplinario. El programa de inspección debe cubrir todas las áreas de la ingeniería civil involucradas: geotecnia, el control de compactación y excavaciones, estructura, el acero encofrado y concreto, las instalaciones que son hidráulicas, eléctricas y sanitarias, y seguridad y ambiente, que es a través del cumplimiento de normas y protección. Entonces, ¿qué hace un programa de inspección que sea exitoso? 1. La objetividad. Se basa en datos, mediciones y normas, no en opiniones. 2. La oportunidad. Se ejecuta en el momento exacto para evitar retrabajos. 3. La claridad. Define las responsabilidades claras entre el inspector y el constructor. Y 4. La legalidad, que sirve de soporte ante cualquier reclamo o auditoría posterior. Y para finalizar, les dejo este mensaje que dice: el éxito de una obra no se mide cuando se corta la cinta de inauguración, sino cuando pasan los años y la estructura sigue cumpliendo su función sin fallas. La inspección es el puente entre un buen diseño y una obra eterna. Como ingenieros, nuestra firma en un acta de inspección es nuestro compromiso con la excelencia técnica. Gracias.